para tratar de evidenciar la causa a nivel del esófago. De hecho, un consejo, y de hecho lo que tiene que hacer siempre a todo paciente que llega a la emergencia con dolor torácico es, primero, pensar que el paciente tiene una enfermedad cardiovascular. Es lo primerito, porque eso puede hacer que si usted no le hace un buen tratamiento, fallezca el paciente. Y después, investigar las otras causas. Y dentro de esas causas, por último, al final, está la patología esofágica. Es decir, el paciente llega con dolor retroesternal, precordial, con síntomas neurovegetativos, lo primero que tiene que hacerle es un electrocardiograma basal, exámenes básicos, hemograma, urea, creatinina, electrolitos, TP, TPT, troponinas, ¿ya? Basales, o sea, en tiempo cero, observarlos 6 horas, porque ese es el tiempo aproximado que se demora en elevar las troponinas, y a las 6 horas hacer un nuevo electrocardiograma. Acuérdense que en las primeras horas, un paciente que tiene un infarto de miocardio puede tener un electrocardiograma normal. Entonces, sin tiempo cero, usted tiene un electro normal y troponinas normales, no lo puede mandar a la casa con IVP o con analgésico, porque ese paciente se puede infartar en el domicilio. Usted tiene que hacerle a las 6 horas en la misma clínica, o sea, en un estado de observación, nuevamente ese estudio y apoyarse con el cardiólogo enviándole los resultados para que el cardiólogo le diga si ese paciente puede ser estudiado de forma ambulatoria o tiene que ingresarse en ese momento. Ya cuando el paciente está ingresado y el paciente le hacen prueba de esfuerzo, ecocardiograma, descartan disección de aorta, aneurisma de aorta, entre otras cosas, con tomografías, con estudios de imágenes, ahí es que nosotros, por último, terminamos dando este diagnóstico. También se denomina dolor torácico no cardiogénico. Y los síndromes con lesión de mucosa es cuando uno hace una endoscopía y ve una lesión, una esofagitis, de acuerdo a la clasificación de Los Ángeles A, B, C o D, una estenosis, un Barrett o un adenocarcinoma, ¿no? Y entre los síndromes extraesofágicos tenemos asociaciones establecidas y propuestas. Y de estas propuestas, poco a poco, sobre todo la faringitis, ya está pasando a ser una asociación establecida. ¿Qué quiere decir? Que un paciente que tiene tos crónica, que no mejora ante ningún tratamiento neumológico o del otorrino, si se le da IVP va a mejorar. ¿Por qué? Porque hay una asociación establecida. Es decir, sobre todo en la noche, son pequeñas gotas de reflujo, de ácido, perdón, gástrico, que pasa a la vía aérea. Y obviamente el paciente, como mecanismo de defensa, desarrolla la tos. Entonces, cuando el paciente recibe IVP, va a disminuir la acidez y por ende va a haber una menor cantidad de gotas de ácido gástrico que va a tener la posibilidad de llegar al tracto respiratorio y por ende el paciente siente beneficio después que recibe el IVP. Lo mismo pasa con la laringitis, el asma y las erosiones. Tenemos manifestaciones clínicas entonces esofágicas y extraesofágicas. Las esofágicas ya sabemos, pirosis, regurgitación, dolor torácico y disfagia también es una causa, ¿eh? Una manifestación clínica. Y entre los extraesofágicos tenemos la tos de indisibilancias que se presentan en el asma y disfonía en la laringitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico y el manejo inicial? Lo primero es la clínica, ¿no? Es decir, la investigación de la sintomatología, que incluye también antecedentes patológicos personales, medicamentos que toma el paciente. Recuerden que hay algunas drogas que pueden producir disfagia, y si ya usted con eso ha llegado al diagnóstico, pues no tendría que continuar. Antecedentes patológicos familiares, alergias, todo, ¿no? Una historia clínica completa. Y de ahí, en algunos textos sugieren hacer una prueba terapéutica. Esto se hace a través de la administración de un IVP, o sea, del típico omeprazol que todos conocemos. Hay algunas escuelas que sugieren dar 20 miligramos 30 minutos antes del desayuno durante 4 semanas para ver cómo se comporta el paciente. Otros sugieren dar a doble dosis por 4 semanas o hasta 6 semanas y revalorar al paciente. Si el paciente tenía sintomatología, recibe tratamiento, y a las 4 semanas que usted le valora, el paciente le dice, ya no tengo síntomas y cambié mi dieta y ya prácticamente han desaparecido, pues el diagnóstico fue ese, una enfermedad por reflujo, quizás no erosiva, que mejoró con IVP y dieta. Entonces, de ahí en adelante, el paciente tendrá 3 formas de manejarse. La primera es un tratamiento continuo, que es cuando el paciente usa una dosis mínima de la droga que le mantenga sin sintomatología. El segundo es un tratamiento a demanda, es decir, el paciente solo toma el medicamento cuando tiene síntomas, es decir, si antes tenía síntomas
5 veces por semana, ya después de la prueba inicial, tiene síntomas una vez por semana, pues solo el día que tiene síntomas se toma el medicamento. Eso es tratamiento de demanda. Y la otra es una forma intermitente o cíclica, en algunos textos también llamada. Es cuando el paciente, por ejemplo, toma una semana el medicamento, descansa 2. Toma una semana el medicamento, descansa 3. Y eso se basa en su estilo de vida. Si de pronto sabe que la última semana del mes es la más dura para el individuo, ¿por qué? Porque no come a la hora adecuada, porque si tiene de pronto algún trabajo muy estresante después de la semana donde, no sé, empieza a cancelarle a las personas, etcétera, etcétera. Entonces es la semana más dura para él. Entonces esa semana es cuando el paciente consume la droga. Y después las otras 3 semanas, como son, digamos, con un poco de mayor control dietético, menos estrés, pues no lo consume, ¿no? Después nosotros pasamos a hacer la endoscopía cuando hay indicaciones, ya le voy a decir cuáles son las indicaciones. Y por último, cuando el paciente no mejora o es necesario investigar ya más a profundidad un reflujo refractario, se hace la pH e impedenciometría de 24 horas. Estas son las indicaciones, esto siempre preguntamos en el examen. La primera, pacientes con síntomas atípicos o refractarios al tratamiento con IVP. Es decir, un paciente que, por ejemplo, tenga tos, ¿ya? Hizo tratamiento, pero siguen los síntomas y tiene menos de 40 o 45 años, pues se tiene que hacer endoscopía. Pacientes sintomáticos o asintomáticos entre 40 y 45, ¿por qué? Para descartar sobre todo cáncer, ¿no? Nosotros en nuestro país tenemos una incidencia alta de cáncer gástrico más que de esófago, ¿ya? Por eso es que cuando nosotros analizamos los datos estadísticos de Solcam, vemos que la curva de ascenso de diagnóstico de la enfermedad empieza a darse entre los 40 y 45, por eso lo colocamos así. Pero en la mayoría de guías internacionales es a los 45 años, ¿ok? Nosotros usamos 40 porque acá nosotros tenemos una incidencia más alta de cáncer gástrico, al igual que todos los países de la costa del Pacífico. La tercera es un paciente que tenga síntomas de 5 años de evolución o más, que obviamente no ha respondido a tratamiento médico, y cuando hay una pauta de alarma. Por ejemplo, hemorragia digestiva. ¿Qué quiere decir? Un paciente que ha hecho hematemesis, ha hecho melena, ha hecho una enterorragia, de pronto por una úlcera duodenal, o tiene sangre oculta en ese dispositivo, ¿no? Esos son signos de una hemorragia digestiva macroscópica o de origen oscuro, de origen por determinar. Disfagia, se dificultad para deglutir los alimentos. Tercero, peso patológica. Eso es cuando un paciente ha perdido 10 o más libras en el último mes. Si un paciente a usted le refiere, yo he bajado 2 kilos en 6 meses, eso no es pérdida patológica. Yo he bajado 5 libras en 12 meses, eso tampoco es pérdida patológica. Es una pérdida acelerada en un tiempo corto. Entonces, en general, nosotros utilizamos ese valor, ¿no? 10 o más libras de peso en el último mes. Y anemia, ¿no? Sangre oculta positiva, ya lo dijimos. Después si el paciente no mejora, ¿no? Es decir, está teniendo sintomatología refractaria al tratamiento con IVP, tenemos que hacer este estudio, pH impedanciometría. Este estudio se hace habitualmente después de la endoscopía, donde nosotros tenemos que medir a qué nivel está el esfínter esofágico inferior, porque ahí es donde se coloca una sondita. El paciente está despierto, se introduce una sonda por la nariz, el paciente la empieza a deglutir, ¿ya? Y el gastroenterólogo, que hace enfermedad funcional, no todos hacemos este tipo de estudios, deja el catéter a nivel del esfínter esofágico inferior, como haciendo la medición, ¿no? Si al hacer la endoscopía vemos que el cardias está a 40 centímetros de la arcada dentaria superior, pues ingresamos esa sonda y lo dejamos exactamente a 40 centímetros también. Y esto va a tener unos electrodos, ¿no? Como ustedes ven aquí, que va a medir la impedanciometría, ¿sí? Y la pHmetría. La pHmetría determina si hay exposición anormal o no al ácido, ¿ya? Y también pues para ver si hay una asociación entre los síntomas y los episodios de reflujo o no. Y la impedanciometría nos permite diferenciar si el paciente está teniendo un reflujo de aire, ácido o álcalis, porque de eso depende el tratamiento. Si el paciente tiene un reflujo, sobre todo de predominio ácido, pues quizás tenemos que mejorar el tratamiento con IVP. A lo mejor el paciente está haciendo tratamiento con anti-H2 o solamente antiácidos como el magaldrato y no con un IVP. Y obviamente si nosotros hacemos bien el tratamiento con IVP a la hora adecuada y a la dosis adecuada, pues el paciente va a mejorar. Si en cambio es por aire,
quiere decir que nosotros tenemos que darle drogas para romper las burbujas de aire a nivel del aparato digestivo. Y el principal es la simeticona. Y cuando es una sustancia alcalina, que eso pasa sobre todo en los pacientes que han sido colecistectomizados, porque ya la bilis pasa con mucha velocidad al intestino y refluye hacia el estómago e incluso hacia el esófago, pues tenemos drogas que pueden quelar la bilis, ¿no? Ahí tenemos como por ejemplo el sucralfato o el cuestrán. El manejo del reflujo, pues primero se basa en la modificación de estilo de vida, control de peso y perímetro abdominal, la obesidad es el principal factor, y reducción de la acidez gástrica, ¿no? Mejora la dieta, en algunos casos cuando el paciente ya tiene obesidad mórbida, pues se va a beneficiar quizás de un bypass gástrico, eso ya lo valora el cirujano metabólico. Y el tratamiento médico más importante es la reducción de la secreción ácida, ¿no? Por eso tenemos antiácidos como el megaldrato, el más común, los anti-H2, la ranitidina, como ejemplo principal, y los IBP, que son las drogas de elección, ¿cierto? ¿Por qué? Porque están asociadas a una tasa de resolución alta de esofagitis y una menor tasa de recaídas. Y esta es la dosis. Y esto quiero que recuerden porque esto les va a servir para el trabajo que tienen que hacer en el foro, que va a sumarse a su prueba frecuente. Entonces, esto que está aquí es la equivalencia de miligramos en base a la droga. La droga madre, por decirlo así, o la droga más antigua que se empezó a utilizar como IBP, pues es el omeprazol. Entonces, cuando nosotros estamos dándole a un paciente 20 miligramos de omeprazol, si queremos pasar a otra droga, como el lansoprazol, tendríamos que darle 30 miligramos. Si vamos a pasar a reveprazol, 20 miligramos. Si vamos a pasar a pantoprazol y esomeprazol, 40 miligramos. Y si es dexlansoprazol, 30 miligramos. El dexlansoprazol lo tengo así en negrita porque es la única droga que puede ser administrada antes o después de los alimentos. Y esto es muy importante porque muchas veces los pacientes no mejoran porque simplemente se están tomando, por ejemplo, el pantoprazol después que comen. Porque aquí tenemos la creencia de que no, es que si uno se toma el medicamento después de comer, es que no le va a afectar el estómago. Y eso sigue, ¿no? Eso sigue, ese pensamiento sigue pasando acá en nuestro medio. Entonces, la droga no actúa, el pantoprazol, por ejemplo, si no está en un medio ácido. Es decir, si el paciente no se lo toma 30 minutos o 20 minutos antes de desayunar, ¿ya? Todas las que están aquí, omeprazol, lansoprazol, rabe, panto y esomeprazol, tienen que ser consumidas antes de alimentos. Y el dexlansoprazol puede ser consumido antes o después. Yo no uso mucho esta droga, esta última, porque lastimosamente, como produce una inhibición fuerte del ácido, eso altera a veces la flora bacteriana, produce una desbacteriosis y a veces en los pacientes produce dolor y diarrea. Entonces, es muy útil de pronto en reflujos refractarios que ya han pasado por todas las drogas, sí, pero no es de buena práctica utilizarla como droga de nuevo, o sea, cuando uno recién está empezando un tratamiento. También las drogas procinéticas más el IBP se han considerado una alternativa. Las drogas procinéticas son aquellas que hacen que aumente el peristaltismo del esófago, ¿ya? Para que el ácido sea dirigido hacia el estómago, que es hacia donde debe estar. Como por ejemplo tenemos la sinitrapida, ¿no? Que es el más común, la sinitrapida. Después, hay algunos pacientes que se benefician del tratamiento quirúrgico, ya a través de la funduplicatura laparoscópica o funduplicatura de Nissen, ¿no? Esto se basa en utilizar el estómago, ya, para hacer como una especie de abrazo a nivel de la zona cardial y aumentar la presión a ese nivel, ¿ya? Entonces, de esa forma, el ácido va a pasar con más dificultad hacia el esófago, va a quedarse a nivel de la funduplicatura, obviamente. O sea, hay algunas indicaciones, ¿no? La primera es el deseo de no continuar más con el tratamiento. Yo les decía hace un momento que una forma de continuar el tratamiento es una forma continua con la dosis mínima. Bueno, hay personas que no quieren tomar medicación, que prefieren operarse. Bueno, esa es una alternativa. La segunda, cuando hay efectos adversos por los IBP, hay pacientes que, por ejemplo, tienen cefalea muy intensa o diarrea, incluso por el omeprazol, y no lo van a poder consumir, pues tendrán que ir a una cirugía. Hernia hiatal, pero cuando la hernia hiatal es de más de 3 centímetros. Las hernias hiatales de 3 centímetros, que son las más comunes, generalmente evolucionan bien con el tratamiento médico y dietético. Esofagititis refractaria, aunque esta se discute, y hernia refractaria documentada también se discute. Esto pasemos. Estas son las complicaciones asociadas.
úlceras pépticas a nivel del esófago, o sea, úlceras por ácido, el esófago de Barrett, y vamos a ver, hemorragia y estenosis. Hay un dispositivo que se llama Linux, que se está utilizando sobre todo en algunos países industrializados, en Brasil también, que consiste en una especie de brazalete que se coloca por vía quirúrgica a nivel del cardias, que se abre cuando pasa el bolo alimenticio y se cierra cuando ya ha pasado. Entonces, de esa forma mantiene el cardias cerrado y evita que el ácido pase hacia el proximal. Y el endostim, que se basa en la colocación de un electrodo a nivel del cardias que envía un impulso eléctrico ya para producir contracción y evitar que el ácido refluya hacia el esófago porque produce obviamente un cierre cardial. Quizás lo que no le gusta a muchos pacientes es que tienen que tener una especie de dispositivo debajo de la piel a nivel del subcutáneo, que es como una especie de billetera, que obviamente es el dispositivo que envía esa onda. Bien. Ya, a continuación va a seguir Priscila con el tema de hernia hiatal y después seguimos con esófago de Barrett. Ok, vamos a empezar con lo que es hernia hiatal. La fisiopatología por la cual se origina esto va a ser el aumento de la presión intraabdominal. También va a jugar un papel importante lo que es la debilidad o atrofia de los pilares diafragmáticos y de la membrana frenoesofágica. Cuando se combinan ambos factores es donde se origina lo que es la hernia hiatal. Ya. También aquí vamos a tener que va a haber un desplazamiento axial de la unión gastroesofágica hacia el tórax. Por lo general va a haber, debido a la anatomía, esta va a migrar la unión gastroesofágica por encima del diafragma hacia el mediastino, como se ven en las imágenes, ¿no? Ya. De ahí, según la clasificación de Allison, vamos a tener tres tipos de hernia. El tipo 1, que es por deslizamiento, el tipo 2 son las paraesofágicas y el tipo 3 es un tipo mixto. Las más comunes que vamos a encontrar son las hernias por deslizamiento. Y también tenemos un tipo 4, estas van a ser hernias en las cuales tenemos involucrado otros órganos de origen como ectópicos. Vamos a tener estómago, colon, vaso, epiplón, o que van a estar por encima de el diafragma. Ya. Para diagnosticar las hernias hiatales, va a ser el principal método de elección, es un tránsito gastroesofágico con contraste. También se las puede diagnosticar mediante una radiografía de tórax o una tomografía tórax-abdominal con contraste. Otro de los métodos en los cuales se pueden visualizar las hernias, pues es la endoscopía. Ahí se puede visualizar perfectamente las hernias. Por lo general, hay que diferenciar cuando es una hernia de un cardias incontinente. La hernia por lo general es de 3 o más centímetros, mientras que cuando es de un menor calibre, podemos estar hablando de un cardias incontinente. Es decir, que el esfínter esofágico inferior está como dilatado y ya. Aquí tenemos imágenes de las hernias tipo 1, como se ven en los exámenes de un tránsito gastroesofágico. Aquí está la hernia tipo 2, la hernia tipo 3, en las cuales ya vemos que es intestino y colon que están por encima de la unión gastroesofágica. El tratamiento para las hernias, podemos tener un tratamiento médico, el cual va a incluir lo que son las medidas higiénico-dietéticas. También van a participar fármacos como los antiácidos, como el magadrato, antagonistas H2, como la ranitidina, los IBP, pues omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, entre otros, y los procinéticos. También tenemos un tratamiento quirúrgico, que es, como ya se mencionó, la fundoplicadura de Nielsen, o también mediante procedimientos laparoscópicos. Estos van a proporcionar que el paciente tenga
una menor estadía hospitalaria, menores complicaciones, mortalidad y menor tasa de recurrencia. Y aquí continuamos con esófago de Barrett. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. Y de ahí continuamos otra vez con la clase. Ok, ahora se ve. Sí, ahora sí se ve. Ya, ok, vamos a continuar. Bien, el tercer y último tema que vamos a ver es esófago de Barrett. Bueno, esta enfermedad sobre todo se diagnostica a los 55 años de edad y en una endoscopia en el contexto de un paciente que tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Es más común en el hombre, una relación 2-3 sobre 1, y se diagnostica al menos en el 10% de los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es decir, no todos los pacientes que tienen enfermedad por reflujo tienen Barrett. Cuando yo estudiaba medicina, a nosotros nos decían que los docentes, ¿no? Basados en la experiencia en aquel momento, porque se hacían muchas cosas empíricas, decían el 40% de las personas que tienen enfermedad por reflujo tienen esófago de Barrett. Eso quiere decir que estamos hablando de que 40 de cada 100 personas tienen Barrett. Y eso es altísimo, ¿ya? Y eso fue haciendo que muchas personas que escriben en la web o tienen blogs empiecen a crear el falso rumor de que si tú tienes reflujo, tienes una altísima posibilidad de tener Barrett y por ende una altísima posibilidad de tener un tumor de esófago, ¿ya? Y obviamente esas son las cosas que hacen que muchos pacientes que tienen reflujo, cuando se hacen una endoscopía y uno coloca sospecha endoscópica de esófago de Barrett, vayan a internet y se pongan extremadamente ansiosos, porque ya piensan que tienen cáncer. Por eso es que siempre para los pacientes se le debería orientar para que puedan leer páginas que tengan información actualizada y páginas hechas por médicos para pacientes, no de un fulano que no es médico para pacientes, ¿ya? Entonces, cuando usted ya sea profesional y usted haga algún procedimiento donde hay una sospecha diagnóstica, es decir, aún no hay un diagnóstico anatomopatológico, evite decirle al paciente que lea internet. Y de hecho, dígale, no lea nada en internet, porque lo que usted va a leer lo va a poner extremadamente ansioso. Bueno, la secuencia de la metaplasia intestinal, pues, es de la siguiente forma, ¿no? Un paciente que tiene metaplasia intestinal, o sea, esófago de Barrett, después de tener un tratamiento inadecuado o a un abandono al tratamiento, pues vas a tener una displasia de bajo grado, luego una displasia de alto grado y finalmente un adenocarcinoma. Generalmente, el tiempo promedio de reflujo gastroesofágico que tiene un paciente con Barrett es de 5 o más años. Por eso es que una de las indicaciones de endoscopia es tener síntomas de más de 5 años. El reflujo puede ser por ácido o por bilis, ¿no? Por bilis, ya dijimos hace un momento, sobre todo en pacientes que son colecistectomizados, ¿no? Esos pacientes pueden tener esofagitis erosiva o ulcerativa, úlceras pépticas. Eso produce inflamación y en algunos casos o metaplasia cardial o metaplasia intestinal. La metaplasia cardial es benigna, por ende no se tiene que hacer seguimiento. La metaplasia intestinal, en cambio, sí es patológica porque es el esófago de Barrett como tal, es la que tiene que tener seguimiento porque puede terminar en una neoplasia, ¿no? Previo a eso, a través de esta secuencia, ¿no? Displasia de bajo grado, displasia de alto grado y adenocarcinoma. ¿Cuál es la clínica? Bueno, la clínica es exactamente la misma de un paciente que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, o sea, pirosis y o regurgitación 2 o más veces por semana. ¿Por qué? Porque la metaplasia intestinal no causa sintomatología. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Primero tenemos los síntomas, ¿no? Segundo, endoscopía. Hay una sospecha de acuerdo a lo que nosotros vemos, o sea, a través de la visualización. De ahí nosotros tomamos una muestra, es decir, tomamos una biopsia, y lo que se va a evidenciar es un reemplazo del epitelio escamoso. El epitelio del esófago es escamoso, ¿ya? Por columnar, o sea, el epitelio del estómago, con células caliciformes. Perdón, aquí hay un error de escritura. Si no hay células caliciformes, no es esófago de Barrett. Y eso es muy importante que ustedes lo lean en los diagnósticos, porque hay patólogos que escriben Barrett con B-A-R-E-R-R-E-T-H-S. O sea, ni siquiera lo escriben bien. Y si usted ve un reporte anatomopatológico de un patólogo escrito así, es muy probable que tenga un diagnóstico errado, ¿ya? Entonces usted tiene que irse a leer el texto. Y si el texto le dice que hay reemplazo de epitelio escamoso por columnar,
y con células caliciformes, pues ahí sí está hecho el diagnóstico de esófago de Barrett. Ese es el concepto, es el reemplazo del epitelio escamoso por columnar con células caliciformes a nivel de la anatomía patológica. Ese es el concepto, eso es lo que tiene que contestarse. Hay varias clasificaciones, ¿no? De acuerdo a la longitud, se clasifica en esófago de Barrett largo, que es cuando la metaplasia tiene más de 3 centímetros desde, digamos, desde la línea Z hacia proximal, y corto cuando tiene menos de 3 centímetros de longitud. La clasificación de Praga nos ayuda a determinar cuál es la extensión circunferencial del esófago de Barrett y la extensión máxima de la metaplasia a través de las lengüetas. Entonces, este es un ejemplo de un paciente que tenemos el estómago, tiene una hernia hiatal, ¿ya? Entonces, aquí donde terminan los pliegues es donde empieza la patología como tal del esófago de Barrett. Entonces, desde este fin de los pliegues hacia acá, si hay 5 centímetros, uno coloca sospecha de esófago de Barrett C5, ¿ya? Obviamente porque tenemos una afectación de toda la circunferencia del esófago. Y después, si tenemos de aquí hasta acá otros 5 más, tenemos que poner sospecha de esófago de Barrett C5, M10, porque 5 más 5 da 10. Entonces, de esa forma, el médico que está leyendo el informe se da cuenta de objetivamente qué nomás está afectando qué nomás está siendo afectado del esófago por el esófago de Barrett. Y luego la clasificación de París, que es cuando ya un paciente tiene, además del esófago de Barrett, lesiones. El esófago de Barrett, lesiones. Lesiones que pueden ser pediculadas, ya se denominan IP, sésiles, o sea, lesiones un poquito planitas. Después tenemos la 2A, 2B y 2C, que son de tipo plano. La primera es plano elevado, la segunda es plano plano y la tercera es plano deprimido. Y la tipo 3 es excavada, ¿ya? De todas las que están aquí, las que más posibilidades tienen de terminar en un adenocarcinoma es el plano deprimido, o sea, la 2C y la 3. Esto es lo que yo estaba preguntando, ¿no? Riesgo de cáncer. Esto es lo actual y esto es lo que se le tiene que decir al paciente. Un paciente que tiene esófago de Barrett sin displasia tiene un riesgo anual de desarrollar adenocarcinoma de un 0.25. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera un paciente por año va a desarrollar esófago de Barrett. No quiere decir que no hay que hacerle seguimiento. Eso no es así. Sí hay que hacerle seguimiento, ¿ya? De acuerdo a las guías que tengamos. Guías americanas, guías europeas, guías asiáticas. Nosotros más que todo nos guiamos sobre los datos que nos dan Norteamérica, ¿no? Después, si un paciente tiene una displasia de alto grado, la tasa de desarrollar cáncer es del 4 a 8% anual, ¿ya? Ahí sí estamos hablando de un riesgo un poquito más alto, ¿ya? O sea, de 4 a 8 personas de cada 100 que tienen esófago de Barrett con displasia de alto grado van a desarrollar cáncer, ¿ya? ¿Cómo es el manejo de la enfermedad? Perdón, aquí falta una T. Es el tratamiento primero de la enfermedad por reflujo como tal, la vigilancia endoscópica para detectar la displasia y por último el tratamiento de la displasia como tal. La vigilancia endoscópica nos permite reducir la mortalidad, siempre hay que tratar de utilizar tecnología, sobre todo para detectar lesiones displásicas, incipientes y asintomáticas, ¿ya? Se recomienda inspeccionar el esófago de Barrett y biopsiar cualquier anomalía visible con obtención de biopsias dirigidas. En algunos textos, si ustedes leyeron sobre toma de biopsia en esófago de Barrett, dice que había que tomar una biopsia cada 2 centímetros en todos los cuadrantes, ¿no es cierto? Pero eso es hacer una biopsia a ciegas. Actualmente los equipos tienen magnificación, ¿ya? Y tienen algo que se llama cromoendoscopía, que ya les voy a mostrar. Hay cromoendoscopía electrónica, ¿ya? Es decir, la cromoendoscopía es un cambio en la coloración de la mucosa de acuerdo a la captación de hemoglobina que se hace a través de unos filtros que tiene el endoscopio, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la marca del endoscopio, hay distintas tecnologías. Por ejemplo, para los endoscopios de marca Pentax tienen el iScan, para endoscopios de marca Fuji tienen el FAIS, BLI, LSI, ahora les voy a mostrar DLSI, y para Olympus tienen el NBI, ¿no? Que ese es el que más se ha estudiado en la actualidad.
También se puede hacer por tinción. Eso es cuando nosotros instilamos azul de metileno o índigo carmín sobre la mucosa, y de esa manera se va a ver con mucha más claridad cuál es el tejido sano y cuál es el tejido afecto. Y la endomicroscopía confocal, que básicamente es la colocación de una sonda sobre el tejido, ¿ya? Que uno ve patológico, para hacer a través de un láser y la proyección de una imagen sobre un monitor, de una imagen que es exactamente la de una biopsia, tener básicamente eso, una biopsia en vivo de la lesión. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos cromoendoscopía bajo LSI de la marca Fuji. Yo trabajo con los tres equipos. Yo tengo Pentas, al sur trabajo con Fuji y en otra clínica con Olympus. Ya, entonces, miren, esta es una imagen de la línea Z en un paciente que tiene enfermedad por reflujo, ¿no? Miren que la coloración que está aquí es distinta a la que está acá, ¿ya? Es una línea Z un poquito irregular, ¿ya? Entonces, cuando uno presiona un botón, se da un cambio en la coloración de los filtros, ¿ya? Entonces, aquí ustedes ven esto de acá, que es lo que me llamaba la atención, yo lo magnifiqué. Actualmente tenemos equipos que permiten hacer magnificación óptica, o sea, es como que usted se va acercando con un microscopio y va aumentando la capacidad de visualización. Entonces, esto que ustedes ven aquí pequeño, después que se magnifica, miren cómo se ve. Se ve una mucosa de aspecto cerebroide. Y esa es la típica imagen que tiene un paciente que tiene esófago de Barrett. Entonces, si yo tengo este tipo de imagen y además de eso veo que a nivel de esta zona hay una mucosa excavada, en vez de ponerme a tomar biopsias a ciegas, yo tomo precisamente en ese lugar la primera biopsia, porque se constituye en la más importante de todas. Porque después de eso todo esto se llena de un charco de sangre y no se va a poder visualizar bien. Si estamos bien con el tema, en algún momento más adelante vamos a mostrar alguna en vivo, ¿ya? Perdón. Entonces, dense cuenta, ¿no? Esta es una imagen normal y esta es una imagen con cromoendoscopía, ¿sí? Y acá les pongo otro ejemplo. Miren, así se ve la mucosa en un tercio medio. Este es un paciente que tiene varices, ¿no? Esto es una varice, ¿ya? Miren el color de los vasos submucosos y comparen con este color, ¿ya? Esto es lo mismo que tengo acá, ¿ya? Entonces, tengan en cuenta, recuérdenlo, porque una de las preguntas del foro va a ser sobre esto, sobre cromoendoscopía. Miren la coloración de la mucosa normal, comparado con esto, que es mucosa con cromoendoscopía electrónica, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento de la displasia? Si tenemos una displasia de bajo grado y un esófago de Barrett sin displasia, pues el tratamiento debe ser de la siguiente manera. Si el paciente tiene displasia de bajo grado, se debe tratar con IVP. Es decir, el paciente tiene que recibir un tratamiento con omeprazol, si uno desea omeprazol, 2 veces al día de forma intensa, por 4 o por 8 semanas. Y después realizar vigilancia endoscópica al tercer mes, al sexto mes y a los 12 meses. Y de acuerdo a lo que encontremos en el 12º mes, decidimos, en base a la biopsia, cómo va a ser el resto del seguimiento. ¿Ya? En cambio, si el paciente tiene Barrett, pero sin displasia, ya se recomienda hacer una endoscopía al año del diagnóstico y después cada 3 años. En algunas guías va a decir cada 5 años, no importa, la que vamos a hacer nosotros es esta. Control al año y después a los 3 años. Y después de lo que se encuentre a los 3 años, uno decide qué es lo que sigue. Después, cuando ya tenemos un paciente que tiene Barrett y displasia de alto grado o una neoplasia intraepitelial, el tratamiento cambia sustancialmente, porque ya sabemos que este es un paciente que va a terminar en un cáncer, ¿no? Entonces tenemos 4 tipos de tecnologías, 4 tipos de tratamiento. Primero es la cefalectomía, que es la que menos se recomienda porque tiene una mortalidad bastante alta. Después tenemos la ablación, que básicamente es una quemadura sobre la mucosa, la resección endoscópica de la mucosa, que consiste en inyectar una sustancia en la submucosa para separar la mucosa de la capa muscular y cortarla y extraerla. Y la cuarta, que es la terapia de erradicación multimodal, donde combinamos las técnicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hace una resección endoscópica de la mucosa, de la neoplasia, y si alrededor de eso había esófago de Barrett, sobre eso se hace ablación. No es muy recomendable hacer solo ablación en la neoplasia porque puede quedar tejido residual. Eso es lo que está recomendado en la actualidad. Bien, a ver, voy a poner stop share. Listo. Bien, esta última parte queda para preguntas. Ahí necesito que por favor me ayude la presidenta del grupo
Si hay alguna pregunta en orden, por favor que lo vaya haciendo, ¿no? Me va diciendo el nombre del estudiante y el estudiante procede a hacer la pregunta. A ver, empecemos. Si no hay preguntas, me dice igual la presidenta, ¿sí? Sí, porque Al parecer no hay preguntas, doctor. Ok, listo. Nos vemos entonces en la próxima clase. En el Moodle se va a subir poco a poco, ¿no? Ustedes ya saben. Y posiblemente en el transcurso de esta semana, la próxima, ya se sube